Espíritu Santo, llena el vacío de mi corazón cuando todos me olvidan. Hay un tipo de silencio que grita más fuerte que cualquier tormenta. Es el silencio que queda cuando todos se han ido, cuando el teléfono no suena, cuando tus mensajes se quedan sin respuesta, cuando el eco de tu nombre se pierde entre las paredes de una habitación vacía. Hay momentos en los que puedes estar rodeado de gente y aún así sentirte invisible, no porque no existas, sino porque nadie parece ver el dolor que cargas. Nadie nota la tristeza que se esconde detrás de tu sonrisa educada. Nadie sabe cuántas veces has orado en la oscuridad, sin que nadie escuche, sin que nadie responda, sintiéndote olvidado incluso por el cielo. Pero hoy, el Espíritu Santo quiere romper ese silencio, no con ruido, no con espectáculo, sino con una voz que llena lo que las palabras humanas no alcanzan. Él no necesita multitudes para encontrarte, le basta tu soledad, le basta tu vacío. Hay vacíos que no se llenan con abrazos, ni con frases bonitas, ni siquiera con respuestas rápidas. Hay vacíos que solo pueden ser habitados por una presencia, una que no exige, no reclama, no compara, no te mide por lo que haces, sino que simplemente te ama por lo que eres. El Espíritu Santo no viene a sustituir lo que perdiste, viene a mostrarte que lo que realmente necesitas nunca te ha sido quitado: su compañía, su consuelo, su amor sin condiciones. Porque aunque todos se olviden, Él no lo hace. Aunque te borren de sus planes, Él te lleva tatuado en los suyos. Aunque te fallen, Él permanece. Esta no es una conversación para los fuertes, no es un mensaje para quienes tienen todo en orden. Es una conversación para ti, que estás en ese punto en el que el corazón ya no soporta un día más sin saber que alguien ve, que alguien escucha, que alguien realmente se queda. Porque te han prometido muchas veces que no te dejarían, pero lo hicieron. Porque apostaste todo por personas que ni siquiera recuerdan cómo te llamas. Y ahora estás aquí, entre ruinas, preguntándote si todavía hay algo sagrado en ti, si todavía queda un propósito, si Dios aún tiene algo que decirte. Sí, lo tiene. Pero no será con gritos, será con una ternura que rompe cadenas, será con una palabra que no te empuja, sino que te levanta, será con una mirada que no juzga, sino que abraza. El Espíritu Santo no viene a explicarte por qué otros se fueron, viene a revelarte por qué Él nunca lo hizo. No vino a darte un discurso religioso, vino a caminar contigo por este valle donde creías que estabas solo. Vino a restaurar los lugares rotos, los recuerdos que te dejaron hueco, los espacios donde antes había vida y ahora solo hay eco. Él no quiere que llenes el vacío con ruido, quiere enseñarte a habitarlo con propósito, porque ese lugar de dolor, de abandono, de pérdida, puede convertirse en el altar más real que hayas tenido. Donde otros te abandonaron, Él te encuentra. Donde otros te olvidaron, Él te llama por tu nombre. Donde pensaste que se acabó, Él apenas está comenzando. Así que no te desconectes, no apagues esto. Este es uno de esos momentos donde el cielo interrumpe la tierra, donde no necesitas saber cómo orar, ni qué decir, ni cómo actuar. Solo necesitas estar dispuesto a permitir que ese vacío no te destruya, sino que se convierta en el espacio sagrado donde Dios se manifiesta. Porque cuando todos te olvidan, el Espíritu Santo no solo te recuerda, Él viene, Él te llena, y lo hace con una claridad, con una verdad, con un amor que ningún abandono podrá volver a vaciar. El vacío que los abrazos humanos no llenan. Hay momentos en los que incluso los abrazos más sinceros no alcanzan. Estás con alguien que te quiere, te mira a los ojos, te dice que está contigo, pero hay algo dentro que sigue roto, sigue dolido, sigue insatisfecho. No es ingratitud, no es drama, es ese espacio en el alma que nadie logra tocar, por más amor que te den, porque hay heridas que no se cierran con afecto humano.
Hay vacíos que no se llenan con palabras bonitas. Hay soledades que persisten, aunque estés acompañado. Y no es porque te falte gente, es porque te falta algo que la gente no puede ofrecerte, la plenitud que solo da la presencia de Dios. Quizás tú mismo has intentado llenar ese vacío con muchas cosas: amor romántico, amistades, trabajo, metas, logros, experiencias. Todo eso te hizo sentir algo por un tiempo, pero después volvió el hueco, y con más fuerza. Porque el alma humana fue diseñada para contener eternidad, no entretenimiento. Fue creada para tener comunión, no solo conexión. Puedes estar rodeado de aplausos y sentirte el más solo de todos. Puedes tener éxito y sentir que por dentro te estás apagando. Porque cuando el corazón está hecho para el espíritu, ningún otro espíritu lo puede llenar. Lo llena Él o no lo llena nada. Muchos no entienden esto. Te dicen, pero si tienes tanto, ¿cómo puedes sentirte así? No es falta de gratitud, es una falta de plenitud. Y eso no se arregla con explicaciones, ni con consejos bien intencionados. Se arregla con presencia. Pero no con cualquier presencia, con la presencia del Espíritu Santo, esa que no viene a darte un abrazo físico, sino un abrazo que se siente en el alma. Esa que no te dice que todo está bien, sino que te sostiene cuando nada lo está. Esa que no pasa, sino que permanece. Esa que no intenta entretenerte para que olvides el dolor, sino que entra en él contigo para transformarlo desde dentro. Porque hay algo que necesitas escuchar. No estás roto porque algo esté mal en ti. Estás roto porque estás hecho para algo que aún no has abrazado completamente. Y ese algo no es una idea, es una persona, es el Espíritu de Dios. No se impone, no te exige, solo espera que lo reconozcas. Que en medio de tu vacío le digas, no quiero más parches, quiero tu llenura. Porque hay una diferencia abismal entre vivir anestesiado y vivir lleno. El mundo te ofrece anestesia, Dios te ofrece plenitud. Este vacío no es tu enemigo, es tu altar. Es el lugar donde por fin te das cuenta de que no puedes seguir viviendo con migajas emocionales, con amor a medias, con momentos pasajeros. Tú fuiste diseñado para algo eterno, para alguien eterno, y por eso el Espíritu Santo hoy te llama, no a ser más religioso, no a hacer más esfuerzos, sino a rendirte y dejarte llenar, no con doctrinas, sino con presencia, no con ideas, sino con consuelo, no con emociones pasajeras, sino con una certeza que permanece. No estás solo, nunca lo estuviste. Esa voz que en la madrugada te decía que nadie te entiende, que nadie te ve, que nadie se queda, ha sido una mentira constante. Porque hay uno que nunca se fue, que estaba contigo cuando nadie lo estaba, que vio tus lágrimas cuando nadie las notó, que oyó tus pensamientos más oscuros y no se escandalizó, que sintió tu cansancio cuando ya no podías más y en vez de alejarse, se acercó más. Él no espera que estés bien para llenarte. Él viene justo cuando no puedes más, cuando el corazón ya no da, cuando la vida ya no responde. Él viene porque eres suyo, porque te ama más de lo que puedes imaginar y porque ese vacío en tu corazón no es una tragedia, es una invitación. Es el lugar donde el Espíritu Santo quiere habitar, no de paso, no como visita, sino para quedarse para siempre. Cuando das todo y nadie se queda, dar es hermoso, hasta que se convierte en una herida. Cuando ofreces lo mejor de ti, cuando entregas tu tiempo, tus palabras, tus gestos, tu atención, tu fidelidad, y la otra persona simplemente se va, sin explicación, sin gratitud, sin mirar atrás. Lo que queda no es solo vacío. Es una sensación de haber sido usado, desperdiciado, ignorado, como si tu entrega no hubiese tenido valor, como si tu amor hubiese sido desechable, como si tu presencia fuese prescindible. Muchos llegan a ese punto en el que ya no saben cómo dar, porque cada vez que lo hacen,
pierden algo, porque cada vez que se entregan, se quedan con menos, y lo que era generosidad empieza a doler como si fuera traición. Y se preguntan, ¿vale la pena seguir siendo bueno? ¿Vale la pena seguir creyendo en la gente? ¿Vale la pena seguir abriendo el corazón cuando todo lo que haces es perder? Y en medio de ese dolor silencioso hay una voz que se atreve a hablar diferente. No grita, no acusa, no juzga, solo susurra algo que cambia todo. Yo no me fui. Es la voz del Espíritu Santo, la única voz que no huye cuando otros desaparecen, la única voz que no se escapa cuando tus emociones colapsan, la única voz que no retrocede cuando tu alma se rompe, porque el Espíritu Santo no es como los demás. Él no ama por interés, Él no se queda por conveniencia, Él no espera perfección para permanecer. Él conoce cada entrega que hiciste, cada abrazo que diste sin recibir uno a cambio, cada mensaje que enviaste y nunca fue respondido, cada esfuerzo que hiciste por sostener relaciones que terminaron cayendo igual. Y en vez de culparte por sentirte así, te abraza desde dentro y te dice, yo sí valoro lo que diste, aunque ellos no lo hayan hecho. Porque nadie puede entender mejor tu dolor que quien nunca te abandona. Nadie puede consolarte mejor que quien estuvo presente en cada escena de tu desilusión. Y mientras todos parecen olvidar lo que hiciste, lo que diste, lo que sufriste, el Espíritu Santo lo recuerda. No como un reproche, no como una deuda. Lo recuerda porque Él estaba ahí. Cuando lloraste por no poder hacer más, cuando diste incluso lo que no tenías, cuando aguantaste lo que nadie te pidió aguantar, cuando callaste para no herir, cuando sonreíste con el alma destrozada, cuando fingiste estar bien para no preocupar a otros. Él lo vio, Él lo sintió, Él lo guardó y ahora te dice, yo no vine a exigirte más, vine a devolverte lo que perdiste. No en forma de personas, sino en forma de paz, no en forma de historias repetidas, sino en forma de una nueva dirección. No para que repitas el ciclo, sino para que por fin sanes, porque dar no fue tu error. Amar no fue tu debilidad. Tu problema no fue haber entregado de más, sino haber esperado de otros lo que solo el Espíritu podía darte: permanencia. La fidelidad de Dios no se parece a la de los humanos. La de los humanos es intermitente, condicional, frágil. La del Espíritu es firme, constante, inquebrantable. Y cuando todos se van, Él no solo se queda. Él reconstruye tu dignidad. Reconstruye tu capacidad de confiar, reconstruye tu identidad que quedó hecha trizas por el abandono y te muestra que no fuiste creado para ser desechado, sino para ser habitado por su amor. Por eso, aunque hoy te sientas roto por dentro, aunque sientas que todo lo que diste se perdió en el vacío, hay una verdad que no ha cambiado. Lo que sembraste con amor no fue en vano. No quedó olvidado en el tiempo, no fue invisible a los ojos del cielo, porque en el reino de Dios, cada entrega hecha desde el corazón es memoria eterna, y el Espíritu Santo la honra con restauración, con consuelo, con presencia, y sobre todo con una promesa: nunca más tendrás que dar para que te acepten, porque ya eres aceptado, completo, sin condiciones, en Él. El peligro de llenar el vacío con lo que destruye. Cuando algo duele demasiado por dentro, buscamos cualquier cosa que lo calme por fuera. Es una reacción humana, una defensa instintiva, un intento desesperado de no sentir tanto, de distraer el alma, de llenar el espacio que quedó después del abandono, del rechazo, de la indiferencia. Y sin darnos cuenta, empezamos a llenar el vacío con todo lo que nos sana, con todo lo que no habla de amor, con todo lo que solo oculta el dolor por unos minutos, pero después lo agranda en silencio. Puede ser una relación que sabes que no te edifica, pero te hace sentir acompañado por unos instantes.
Puede ser una pantalla que no apaga el vacío, pero lo anestesia por unas horas. Puede ser el hábito de encerrarte, de no contestar, de no hablar con nadie, creyendo que si nadie te toca, nadie te vuelve a romper. Puede ser el vicio que empezaste solo como escape y que ahora se convirtió en cadena. Puede ser esa sobrecarga de tareas, de compromisos, de ruido. Todo con tal de no quedarte solo contigo. Y lo más triste es que no lo haces porque seas malo. Lo haces porque estás herido, porque nadie te enseñó a sentarte con tu dolor y decirle al Espíritu Santo, aquí estoy, roto, pero tuyo. Porque en lugar de eso, aprendiste a sobrevivir, a disimular, a llenar espacios, a actuar como si todo estuviera bien, mientras por dentro te consumes. Y llega un punto en el que el vacío no se reduce, se multiplica, porque lo llenaste de lo que el mundo ofrece, no de lo que el cielo derrama. Pero hay algo que debes escuchar hoy, aunque te duela. Nada de lo que has usado para calmar el vacío fue diseñado para eso. Nada externo puede sanar lo que es del alma. Nada temporal puede restaurar lo que es eterno. El Espíritu Santo no quiere ocupar un rincón de tu dolor, quiere ocuparlo todo. No quiere ser una medicina ocasional, quiere ser tu fuente diaria. No quiere que lo busques solo cuando todo falla. Quiere enseñarte que Él es suficiente cuando todo parece estar bien y también cuando todo se cae a pedazos. Él conoce cada elección desesperada que hiciste, no te juzga por ellas. Pero tampoco va a permitir que vivas atado a lo que solo está prolongando tu herida. Él quiere liberarte, y esa libertad no empieza cuando todo cambia afuera. Empieza cuando decides dejar de correr y miras al cielo y le dices, ya no quiero llenar este vacío con lo que me rompe. Ese es el principio de tu sanidad. Esa frase es el grito más honesto que puedes soltar, porque cuando el Espíritu oye sinceridad, responde con plenitud. Lo que hoy parece un agujero oscuro en tu alma puede transformarse en un altar si dejas que el Espíritu lo llene. No con palabras bonitas, no con promesas humanas, sino con su presencia real, íntima, profunda. Él no viene a ocupar espacio, viene a restaurar significado. Y cuando Él llena, no queda espacio para el miedo, ni para la culpa, ni para la dependencia de lo que no nutre. Cuando Él llena, tú respiras diferente. Vuelves a dormir en paz, vuelves a soñar sin miedo, vuelves a confiar, no porque todo esté perfecto, sino porque sabes que Él está contigo en medio del caos. Entonces, antes de volver a llamar a esa persona que sabes que solo te usa, antes de volver a consumir eso que sabes que te destruye por dentro, antes de volver a correr para esconderte detrás del activismo o el aislamiento, detente. Quédate un minuto en ese silencio y permite que el Espíritu te hable. Él no te va a gritar, te va a hablar claro, te va a decir, tú no naciste para mendigar amor, tú naciste para habitar en el mío. Y cuando eso entra en tu corazón, el vacío pierde su poder, porque ya no es espacio para llenar, es espacio donde Dios quiere vivir. No estás olvidado por el cielo. Hay momentos en los que el silencio se convierte en un grito, cuando sientes que nadie piensa en ti, que tu nombre no está en ninguna lista, que tus lágrimas no ocupan espacio en el corazón de nadie. Cuando los días pasan y nadie llama, nadie pregunta, nadie se detiene. Y aunque tu cuerpo siga funcionando como si todo estuviera bien, dentro de ti algo se va apagando. Es la sensación amarga del olvido. Como si tu historia no importara, como si tu vida no afectara a nadie, como si el mundo pudiera seguir igual aunque tú no estuvieras. Pero lo que no sabes es que mientras tú piensas que todos te dejaron de lado, el cielo jamás ha desviado su mirada de ti. El Espíritu Santo no tiene lista de prioridades humanas. Él no se olvida de los que lloran en silencio, de los que siguen de pie cuando ya no tienen fuerzas,
de los que siguen sembrando amor aunque no reciban nada a cambio. Él no olvida a los que aman de verdad, aunque nadie lo vea. Él no olvida a los que perdonan en secreto, a los que oran sin ser escuchados, a los que siguen esperando aunque parezca inútil. Él ve todo, Él anota cada detalle que los hombres ignoran. No estás olvidado, estás profundamente recordado. Estás permanentemente presente en la memoria de un Dios que no descansa, porque cuando todos se alejan, Él se acerca. Cuando todos se olvidan de ti, Él susurra tu nombre, y no lo hace por lástima, lo hace por amor. Porque desde el principio supo que llegarían días así, días en los que sentirías que tu existencia no cambia nada. Pero Él sabía que tu vida cambiaría historias, que tu proceso rompería cadenas, que tu dolor se convertiría en testimonio. Por eso se quedó, por eso no se fue como todos los demás. Y aunque no lo sientas, aunque no lo veas, hay ángeles asignados a tu nombre. Hay promesas que aún respiran sobre tu historia. Hay oraciones que aún están en camino, porque el cielo nunca entrega una palabra sin intención. Lo que tú llamas olvido muchas veces es preservación, porque si Dios permitiera que todos te rodearan, quizás perderías el hambre de buscarlo a Él. Si todos te aplaudieran, quizás tu corazón se llenaría de orgullo. Si todos te comprendieran, tal vez dejarías de depender del Espíritu para seguir creyendo. Él te apartó. No para que te sintieras solo, sino para enseñarte a estar completo en Él. No para castigarte, sino para prepararte. No para que dejaras de amar, sino para que aprendieras a amar sin perderte. Y ahora que sientes que nadie te busca, Él te está encontrando. Ahora que piensas que no importas, Él está afirmando tu valor. Porque no eres uno más, eres hijo, eres hija. Eres parte de una historia escrita con lágrimas, con procesos, con fuego, pero también con propósito eterno. El cielo no te olvida porque el cielo no funciona con memoria frágil. Dios no es como los hombres que prometen y luego desaparecen. Él no es como los amigos que se quedan solo en los días buenos. Él es un Padre que permanece, un Espíritu que habita, una presencia que llena. Y cuando todos se olvidan, Él recuerda. Él recuerda quién eres cuando ni tú mismo sabes qué estás haciendo. Él recuerda lo que dijo sobre ti cuando todavía eras solo una promesa. Él recuerda tus oraciones pasadas, tus entregas silenciosas, tus noches en vela pidiendo dirección. Nada se le ha escapado. Todo está anotado en su eternidad. Por eso, hoy no es el día de rendirte, hoy es el día de recordar que no estás solo, que aunque la tierra calle, el cielo canta sobre ti, que aunque el mundo no te aplauda, el Espíritu te sustenta, que aunque nadie te escriba, hay una voz que nunca ha dejado de hablarte. Y si te atreves a cerrar los ojos por un momento y dejar de mirar quién no está, vas a sentir a aquel que nunca se fue, porque tú no fuiste olvidado. Fuiste elegido para ser lleno, cuando todos te dejaron vacío, cuando el silencio de los demás es una invitación al susurro de Dios, cuando los mensajes no llegan, cuando el teléfono no suena, cuando nadie toca a tu puerta, ni pregunta cómo estás. El corazón entra en un terreno peligroso. Es el territorio del silencio. No el silencio que uno busca para descansar, sino ese que cae como un manto helado sobre el alma. Ese que no escogiste, pero que te cubre. Ese que llega cuando más necesitabas una palabra, una presencia, un «estoy aquí» sincero. Y en ese silencio, el enemigo aprovecha. Susurra mentiras que suenan como verdades. Te dice que no importas, que nadie te ve, que ni Dios está atento. Y como el corazón está herido, empieza a creerlo. Pero lo que el enemigo nunca cuenta es que ese silencio humano no es ausencia divina, es invitación. Porque mientras las voces humanas se apagan, la única voz que nunca calla está lista para hablar.
El Espíritu Santo no necesita multitud para revelarse. Él se especializa en los lugares vacíos, en las habitaciones cerradas, en las almas heridas. Y lo hace con un estilo único. No grita, no empuja, no se impone, susurra, porque cuando todo el mundo hace ruido, se necesita sabiduría para callar. Pero cuando el mundo calla, se necesita sensibilidad para escuchar lo que siempre estuvo allí. El Espíritu Santo no te olvidó. Él está esperando el momento exacto en que dejes de mirar hacia afuera y empieces a mirar hacia adentro, porque es ahí donde Él susurra. No en la algarabía, no en el reconocimiento social, no en el ruido de los aplausos o las fiestas humanas. Él susurra en el alma vacía que clama sin palabras. Él susurra en el corazón quebrado que ya no tiene fuerzas para seguir aparentando. Él susurra en ese rincón de tu vida donde te sentiste invisible, porque ahí es donde puede ser todo para ti, sin competir con nada ni nadie. ¿Sabes por qué duele tanto el silencio de los demás? Porque revela cuánto dependías de sus voces para sentirte vivo. Pero cuando el Espíritu te llama, lo hace con intención, no para destruirte, sino para liberarte, para que descubras que no necesitas a todos para sentirte completo, que no estás obligado a vivir colgado de palabras ajenas para creer en ti, que puedes ser pleno solo con su voz. Y no es una voz lejana, es una voz que se acerca justo cuando el mundo se aleja, una voz que sana sin hacer escándalo, que guía sin exigencias, que restaura sin culpas. No te confundas. El silencio de los demás no es castigo, es preparación, es espacio sagrado para un encuentro que cambia la vida. Porque muchas veces Dios tiene que quitar el ruido de las voces que te distraen para que escuches el susurro que te define. Y ese susurro no te juzga, no te compara, no te presiona. Te llama por nombre, te recuerda que eres amado, que eres deseado, que fuiste creado para más que este momento, que tu historia no termina con el abandono, sino que empieza con su presencia. Hoy no estás solo, estás en el lugar exacto donde el Espíritu Santo quiere hablarte como nunca antes, pero no lo hará con un trueno, lo hará con un susurro, y ese susurro será tan claro, tan profundo, tan lleno de verdad, que las mentiras que creíste durante años empezarán a romperse una por una, porque su voz no solo guía, libera, transforma, sana, te da fuerza en medio del dolor, luz en medio de la sombra, propósito en medio del vacío. Abre tu corazón, no para que entren las voces del mundo, sino para que resuene el susurro eterno de aquel que siempre estuvo contigo. Porque cuando el silencio de los demás te duele, es ahí donde su voz empieza a curarte. No ignores el momento, no corras de esa soledad, porque esa soledad no es el final, es el umbral, el comienzo de un nuevo tipo de intimidad, una que no depende de nadie más, una que no se apaga cuando la gente se va. Es el susurro de Dios diciéndote, ahora que todos se callaron, puedo hablarte yo. El Espíritu Santo no solo llena, permanece. Hay personas que llegan a tu vida y la transforman por un instante. Traen palabras que te levantan, gestos que te consuelan, momentos que parecen eternos. Pero también hay personas que se van. Algunas lo hacen sin despedirse, otras se alejan poco a poco hasta que un día ya no están. Y lo que dejan es un hueco difícil de llenar, una ausencia que grita en los rincones donde antes hubo compañía. El alma, en su necesidad, busca entonces nuevos rostros, nuevos afectos, algo o alguien que ocupe el espacio vacío. Pero cuando lo humano se vuelve frágil, lo divino se vuelve urgente, porque no se trata solo de ser llenado, sino de no volver a sentir el mismo vacío al día siguiente. Y eso solo lo puede hacer alguien que no llega por un rato, sino que decide quedarse. El Espíritu Santo no es visita, no viene como un huésped que necesita tu mejor cara y tu mejor esfuerzo para quedarse.
Él no exige limpieza previa ni presentaciones impecables. Él llega cuando estás desordenado, cansado, sin ganas de nada. Y no se escandaliza. Él ve lo que ni tú soportas mirar y aún así decide quedarse, no por obligación, sino por amor. La diferencia entre las presencias temporales y la del Espíritu es esta. Unos llegan para darte lo que tienes, pero Él llega para darte lo que eres. El mundo te llena con cosas externas, el Espíritu te llena desde dentro, y lo hace no con palabras vacías, sino con una presencia que permanece incluso cuando tú ya no puedes más. No viene a entretenerte, viene a sostenerte. No viene a calmarte unos minutos, viene a reconstruirte por completo. Y mientras otros te exigen estar bien para no irse, Él se queda justamente porque no estás bien. Su permanencia no depende de tu fe perfecta, ni de tu oración elocuente, ni de tu capacidad de seguir adelante. Depende de su fidelidad, y esa fidelidad no tiene condiciones, porque el Espíritu no llega a llenar por un momento el corazón herido, llega a habitarlo, a hacerlo su casa, a sentarse en el centro de tu dolor y desde ahí empezar a construir vida nueva. No una vida basada en promesas humanas rotas, sino una vida anclada en la certeza de que Él no se va. Cuando todos se cansan de tus procesos, cuando incluso tú te cansas de ti mismo, el Espíritu se queda, no para observarte desde lejos, sino para abrazarte desde dentro. Él no necesita palabras para actuar, a veces solo espera que te rindas, que sueltes la necesidad de controlar, de entender, de aparentar, porque cuando sueltas, Él entra, no con ruido, no con drama, con esa paz profunda que no entiende de lógica, pero que calma tempestades interiores que nadie más ve. Muchos buscan experiencias con Dios como si fueran eventos especiales, pero el Espíritu no es evento, es presencia continua. No es una chispa emocional, es fuego que arde sin apagarse. Él no llega solo en los cultos, ni solo cuando te comportas bien. Él está cuando lloras solo en tu cuarto, cuando no sabes cómo seguir, cuando sientes que tu historia ya no tiene sentido. Él no solo llena tu vacío por un instante, Él lo transforma en un lugar santo, en un altar donde lo roto se vuelve redimido, donde lo que parecía ruina se vuelve testimonio. Y si alguna vez pensaste que Dios te dejó porque tú te alejaste, recuerda esto: el Espíritu no camina en dirección opuesta a ti cuando fallas. Él corre hacia ti, corre con ternura, corre con verdad, corre con esa determinación que solo un Dios que ama de verdad puede tener. Porque para Él, tu vacío no es una amenaza, es una invitación, no es un problema, es una promesa a punto de cumplirse. Lo que otros no pudieron sostener, Él lo sostiene. Lo que otros no supieron llenar, Él lo llena con propósito. Lo que parecía una pérdida, Él lo convierte en un encuentro. No estás destinado a vivir de llenuras temporales. Fuiste creado para ser morada. Fuiste hecho para vivir acompañado por la presencia que nunca falla, que nunca huye, que nunca olvida. El Espíritu Santo no solo quiere visitarte, quiere quedarse, quiere formar hogar en ti. Porque tú no eres una estación de paso, eres destino, su destino. Y cuando Él habita en tu corazón, ya no tienes que temer el abandono. Porque por más que cambien las estaciones, su amor no cambia, su compañía no expira, su presencia no caduca. Y eso lo cambia todo. Las lágrimas que construyen un altar. Has llorado en silencio más veces de las que puedes contar, lágrimas que no salieron en público, que nadie vio ni consoló, lágrimas que rodaron sin permiso por tu rostro, mientras fingías ser fuerte. No eran solo gotas de tristeza, eran memorias, eran duelos, eran partes de ti que no sabías cómo nombrar, pero que el Espíritu Santo sí entendía.
porque hay llantos que no necesitan explicación, ni traducción, ni justificación. Solo necesitan un lugar seguro donde caer, y el Espíritu Santo se ha convertido en ese lugar. Tus lágrimas no son un accidente ni una debilidad, son materiales sagrados. Son evidencia de que algo dentro de ti aún vive, aún siente, aún clama por algo más grande que el olvido. A los ojos del mundo, tal vez son señal de derrota, pero a los ojos del cielo, cada lágrima tuya es una piedra viva en el altar que el Espíritu está construyendo. Un altar donde Él no exige perfección, sino sinceridad. Un altar que no se levanta en templos visibles, sino en el secreto de tu quebranto. Porque el Espíritu Santo no solo escucha tu llanto, Él se sienta en medio de él. No huye de tu dolor como lo hacen algunos. No te exige explicaciones ni soluciones rápidas. Él entra a ese lugar profundo que otros ni se atreven a tocar. Él honra tus lágrimas como oraciones. Él las recoge como promesas, y con cada una de ellas va formando un altar donde se desata su gloria, no para que seas exhibido, sino para que seas restaurado desde la raíz. No para hacer espectáculo de tu dolor, sino para encender una transformación que el mundo no puede fabricar. Hay algo poderoso en llorar con el Espíritu Santo presente, porque Él no solo consuela, Él redime. Él no solo calma, Él da sentido, y cuando tú crees que esas lágrimas son un signo de que estás perdiendo la batalla, Él las toma como testimonio de que no te has rendido. Cuando tú las ves como un colapso, Él las ve como un clamor. Cuando tú piensas que son solo un desahogo, Él las usa como semilla para algo nuevo que están haciendo justo ahí. Las lágrimas en las manos del Espíritu son como aceite derramado. Tienen fragancia, tienen peso, tienen poder, no se pierden en el suelo, no desaparecen en la almohada, quedan registradas en el cielo como parte del altar que estás levantando, y ese altar será el lugar donde Dios hable, donde Él transforme, donde Él derrame su presencia como nunca antes. El mundo busca altares hechos de mármol, perfección y luces, pero Dios busca corazones rotos que aún se atreven a adorar. Cuando nadie te comprende, el Espíritu interpreta cada lágrima como una palabra. Cuando nadie te defiende, Él se pone delante de ti como escudo. Cuando nadie se queda, Él permanece. Y no solo se queda, trabaja en lo invisible, trabaja en lo profundo. Trabaja mientras tú simplemente respiras entre sollozos, sin tener que hacer más esfuerzo que seguir confiando. Ese altar de lágrimas será tu lugar de resurrección, porque ahí es donde tu fe, aunque débil, empieza a encenderse otra vez. Muchos creen que lo sagrado se encuentra en lo solemne, en lo ordenado, en lo limpio, pero lo sagrado también está en el caos del alma que llora, en el suelo mojado por lágrimas que nadie seca. En el momento en que ya no tienes fuerzas para explicar, pero igual te derrumbas delante del Espíritu, eso también es adoración, eso también es encuentro, eso también es santidad. Y si hoy estás llorando mientras escuchas estas palabras, no te detengas. Porque ese altar que estás construyendo en lo secreto se convertirá en la plataforma donde Dios va a hablar con claridad, donde te recordará quién eres, donde te confirmará que no estás solo, donde te mostrará que el abandono no es el final, sino el principio de algo más profundo, más real y eterno. Tu altar no necesita aplausos, no necesita público, solo necesita honestidad, solo necesita ese corazón quebrado que se atreve a decir: aquí estoy, Espíritu Santo. No sé qué hacer con este dolor, pero te lo entrego. Y cuando haces eso, algo sagrado sucede, porque el altar está listo. Y Dios siempre responde donde hay un altar genuino, hecho no con piedras, sino con lágrimas, no con palabras bonitas,
sino con verdades dolorosas. Cada lágrima tuya ha sido vista, cada una ha contado una historia que el cielo escucha, y en ese altar silencioso, escondido, se está escribiendo una nueva página. Una página que tú no escribiste con tus manos, sino con tus lágrimas. Y esa historia, que parecía perderse en la oscuridad, ahora se vuelve luz. Recordado por nombre, no por número. Has sentido el peso de ser uno más. Una sombra entre multitudes. Un nombre que nadie menciona, una historia que parece no importar. Esa sensación de anonimato no nace del orgullo, sino del anhelo más profundo de ser visto, reconocido, amado sin condiciones. Y veces el abandono no duele solo por la ausencia, sino porque te deja preguntándote si alguna vez fuiste realmente importante para alguien. Y ahí es donde el Espíritu Santo entra, no con explicaciones, sino con una verdad tan íntima que desarma. Tú no eres un número en la eternidad. Tú eres un nombre escrito con intención, pronunciado con ternura, recordado con propósito. Cuando todos te olvidan, el cielo te llama por lo que realmente eres. Cuando nadie menciona tu nombre, el Espíritu lo susurra con cariño en medio del silencio. No eres uno más entre millones. No eres una línea más en una estadística. Eres una historia sagrada, un diseño único, una voz que el Padre anhela escuchar. En Isaías capítulo 49, verso 15, Dios hace una promesa que retumba en lo más profundo. Aunque una madre olvide a su hijo, Él jamás te olvidará. ¿Por qué? Porque tu nombre no está escrito en un archivo, está grabado en su palma. Esa imagen es más que poesía, es identidad, es pertenencia, es un recordatorio celestial de que tú no pasas desapercibido, de que tu dolor, tus victorias, tus derrotas y tus preguntas son conocidas por el Espíritu. Él no se confunde con tu historia, no necesita repasar tus datos. Él ha estado presente en cada parte que tú mismo quisieras olvidar. Y aún así, te ama por completo, no por lo que haces, no por cómo luces, no por cuánto produces. Te ama porque eres suyo, y eso no cambia con el rechazo de otros. Hay momentos en la vida en que el olvido ajeno parece más cruel que el dolor físico, como cuando todos avanzan sin ti, como cuando los mensajes no llegan, las llamadas no existen, y el espacio que dejaste en la vida de alguien fue rápidamente reemplazado. En esos momentos el Espíritu Santo no te ofrece solo consuelo, te ofrece restauración, te devuelve tu nombre, no el que otros te pusieron, no el que tú mismo construiste para sobrevivir, el verdadero. Aquel que Él pronuncia cuando te llama de regreso a casa. Y ese nombre lleva dentro de sí todo lo que has vivido, todo lo que has resistido y todo lo que Él sueña contigo. No eres el abandonado, no eres el invisible, no eres el olvidado. Eres el llamado, el buscado, el amado con una intensidad que no depende de cuántos amigos tengas, de cuántas puertas se abran o cierren, ni de cuántos te aplaudan. El Espíritu Santo te recuerda en cada momento donde tú crees haberte perdido. Él nunca dejó de verte. Tú no estás a la deriva. Tu nombre está en su memoria eterna. Tu historia está en su plan. Y cuando nadie te aplaude, Él te celebra. Cuando nadie te valida, Él te afirma. Cuando todos se olvidan, Él se acerca. Y no viene con compasión vacía. Viene con identidad, viene con verdad, viene con amor que no necesita testigos para ser real. Porque el Espíritu no espera que te valoren para valorarte, no necesita que te reconozcan para reconocerte. Si alguna vez pensaste que eras insignificante, escucha esto. El Creador del universo te llama por nombre, y ese nombre es el principio de tu restauración. Es la llave que abre la puerta a una nueva temporada. Es la voz que rompe las mentiras que has creído por tanto tiempo. El Espíritu Santo no te olvida porque tú fuiste parte de su sueño antes de que nacieras. Él no te reemplaza,
porque para Él no hay otro como tú. Y no te recuerda por obligación, te recuerda porque te ama. Hoy es tiempo de volver a escuchar ese nombre, no el que usas para esconderte, no el que pronuncian solo en documentos, el verdadero, el que vibra con destino, el que trae consuelo en medio del abandono, el que el espíritu susurra cuando estás solo en tu cuarto, preguntándote si alguien se acuerda de ti. Él sí, Él siempre lo hizo, y no ha dejado de hacerlo, porque en su corazón tú no pasas por alto. Tú eres lo que Él nunca dejará atrás. La restauración del amor propio desde el amor de Dios. Cuando todos se van, algo más que la soledad entra. Se instala una duda persistente. ¿Seré digno de ser amado? Y ese susurro silencioso empieza a corroer el alma. Porque no se trata solo de estar solo, sino de sentirse reemplazable, insuficiente, descartable. El abandono duele más cuando empieza a convencerte de que tú eres el problema. Ahí, en ese campo de batalla invisible donde nadie más entra, el Espíritu Santo quiere intervenir. No con una palabra distante, no con una doctrina, sino con una verdad tan íntima que cambia la manera en que te ves a ti mismo. El amor propio que el mundo intenta enseñarte nunca será tan poderoso como el que nace cuando ves tu valor a través de los ojos de Dios. El Espíritu no llega con elogios vacíos ni frases motivacionales sin peso. Él no te dice que eres suficiente solo para que te sientas bien. Él te recuerda quién te creó, quién te pensó, quién te llama por nombre, no por apariencia, logros ni perfección. Tú no tienes que merecer ese amor. Solo tienes que permitir que ese amor te abrace en lo más profundo, justo donde tú mismo dejaste de creer en ti. Porque hay heridas que tú no puedes curarte con esfuerzo, hay vacíos que tú no puedes llenar con actividad, y hay áreas donde tú no puedes fingir más. El Espíritu Santo no está esperando que mejores para amarte. Está esperando que dejes de esconder lo roto para poder reconstruirte con verdad. Muchos tratan de construir autoestima con logros, relaciones, aplausos, pero el problema es que todo eso puede desaparecer en un segundo. Entonces te quedas sin estructura y vuelves a sentirte vacío. El amor propio que nace del amor de Dios no depende de si hoy te buscan o si mañana te ignoran. No cambia cuando fracasas, no disminuye cuando otros no te eligen. Porque ese amor viene del Espíritu que conoce cada parte de ti, incluso las que tú mismo niegas. Él no ama una versión editada de ti. Él ama al verdadero tú, al que llora en silencio, al que está cansado de intentar ser fuerte, al que ya no sabe qué más hacer para ser visto. La restauración que el Espíritu trae no comienza con promesas humanas, sino con verdades eternas. Y una de ellas es esta: tu valor no fue determinado por quienes te rechazaron, ni por quienes te dejaron, ni por quienes no supieron amarte. Tu valor fue sellado en el momento en que el Creador decidió que el mundo no estaría completo sin ti. Y aunque tú te hayas olvidado de eso, Él no. Cuando te mira, no ve fracaso, ve propósito, no ve desorden. Ve un diseño esperando ser restaurado desde adentro hacia afuera, y esa restauración comienza en el lugar más inesperado, en la herida. Sí, porque el Espíritu no solo sana, Él revela, Él muestra qué mentiras has creído sobre ti mismo, muestra qué voces han influido en tu identidad, y una por una las va reemplazando con su verdad. Tal vez llevas años creyendo que no eres suficiente, que no vales, que no serás amado como realmente deseas. Pero el Espíritu viene a borrar esas palabras que fueron tatuadas por el rechazo y a escribir sobre tu corazón lo que el cielo siempre dijo de ti. Eres amado, eres deseado, eres buscado por Dios. Restaurar el amor propio no significa volverse arrogante. Significa volver a reconocer quién eres a la luz de aquel que te creó.
Significa dejar de definirse por lo que no funcionó, por quien se fue, por lo que perdiste. Significa mirarte en el espejo y, aunque veas cicatrices, entender que cada una es parte de una historia de gracia. Y cuando esa gracia entra, no queda espacio para la vergüenza, porque donde el Espíritu Santo habita, también lo hace la dignidad recuperada. Quizás te han hecho sentir como si fueras un error, un estorbo, una carga. Pero la voz que realmente importa te llama hijo, te llama redimido, te llama templo de su presencia. Y ese llamado no es simbólico, es real, porque el Espíritu Santo no solo te observa desde lejos, Él habita en ti, Él camina contigo, Él llora contigo cuando te cuesta amarte. Y aún en tus días más oscuros no cambia de opinión sobre ti. Hoy es un buen día para dejar de odiarte por lo que no lograste, para dejar de medir tu valor en base a quienes no supieron cuidarte, para mirar al cielo y escuchar lo que el Espíritu dice de ti. Tú me importas, y no importa cuántas veces te lo hayan negado, hoy esa verdad vuelve a sonar con fuerza. Tú vales, no porque lo sientas, sino porque fuiste creado por amor, para amar y ser amado. Cuando el Espíritu te abraza desde dentro. El ser humano está acostumbrado a buscar consuelo en lo que se puede ver, tocar, abrazar. Hay algo en el contacto físico que nos hace sentir vivos, presentes, menos solos. Pero, ¿qué pasa cuando ya no hay quien abrace? Cuando la ausencia se vuelve rutina y el cuerpo empieza a acostumbrarse al frío de la soledad. Es ahí donde muchos se sienten desamparados porque nadie los ve. Nadie los toca, nadie les dice, estoy contigo. Pero el Espíritu Santo no necesita piel para abrazar. Él entra por las grietas invisibles, se desliza entre las lágrimas silenciosas y se queda donde todos los demás se van. Su abrazo no se siente con los brazos, se siente con el alma. Y cuando el alma es abrazada desde dentro, algo comienza a sanar que ningún abrazo humano podría alcanzar. Hay momentos en los que te sientas a solas y piensas que nadie nota tu dolor. Y tal vez tengas razón, ningún ser humano lo ve. Pero el Espíritu Santo no pasa por alto ni uno solo de tus suspiros. Él no se impresiona por lo fuerte que aparentas. Él escucha lo que nadie más oye, los pensamientos que ocultas, las emociones que reprimes, las frases que no puedes terminar. Y ahí, en ese lugar interno donde ni tú quieres entrar, Él entra sin pedir permiso, no para juzgarte, sino para abrazarte desde el fondo. No con palabras rebuscadas, ni con discursos religiosos, sino con presencia, pura, constante, sanadora. El mundo te enseñó a esperar amor en los gestos visibles. Te acostumbraste a medir el cariño por mensajes, respuestas, miradas, llamadas, pero el Espíritu no juega bajo las reglas del mundo. Él no responde con reacciones en redes sociales. Él no desaparece cuando dejas de brillar. Su amor no depende de si hoy hiciste todo bien o si ayer fallaste otra vez. Su amor es como un río que no se detiene por las piedras. Pasa, fluye, abraza, y si hoy te sientes roto, agotado o ignorado, entonces estás en el lugar perfecto para recibirlo, porque ese abrazo invisible no llega cuando te sientes fuerte, sino cuando ya no puedes fingir más. Cuando el Espíritu abraza desde dentro, no siempre lo notas de inmediato. A veces comienza con una calma que no entiendes, con una paz que parece ajena a la tormenta que vives. Otras veces es como un calor que sube por dentro y te desarma, te hace llorar sin razón aparente. Y otras, simplemente, es una certeza. No estoy solo. No sabes de dónde vino, pero sabes que llegó. No sabes cómo explicarlo, pero sabes que algo en ti cambió. Y ahí, sin aplausos, sin testigos, comienza la restauración que siempre necesitaste. Muchas personas buscan ese abrazo de Dios en eventos, canciones, predicaciones. Y claro, a veces llega ahí, pero muchas otras veces el Espíritu te abraza en lo ordinario,
en una caminata en silencio, en una noche en la que no puedes dormir, en ese momento en el que piensas que todo ha terminado y de pronto sientes que algo dentro de ti dice, estoy aquí. Y no lo escuchas con los oídos, lo escuchas con el alma, porque hay cosas que no se oyen, se sienten, y ese abrazo se siente diferente. No te distrae, te centra. No te emociona, te llena, no te envuelve por fuera, te reconstruye por dentro. Hay quienes viven toda una vida sin saber que el Espíritu quiere habitar, no solo visitar, que no viene a arreglarte para que otros te valoren, sino para recordarte que ya tienes valor, aunque nadie lo reconozca, que no viene a exigirte perfección, sino a traerte verdad. Y la verdad es esta: tú no estás solo, ni cuando todo el mundo te da la espalda, ni cuando tu celular no suena, ni cuando el espejo te devuelve una imagen cansada. El Espíritu Santo está ahí, y su abrazo no necesita escenario, solo un corazón que diga, ven. Tal vez hoy tú seas ese corazón, tal vez hoy no necesitas otra explicación más. Solo necesitas ese abrazo, ese que no se ve, pero transforma, ese que no se oye, pero consuela, ese que no es humano, pero es más real que cualquier caricia, ese que solo el Espíritu puede dar. Así que si hoy estás escuchando esto y sientes que algo dentro de ti se está moviendo, no lo ignores. Es Él, te está abrazando desde dentro, y cuando Él abraza, no hay vacío que no pueda ser llenado, no hay herida que no empiece a cerrarse, no hay corazón que no comience a latir diferente. Tu historia no termina en el abandono. A veces sentimos que todo lo que vivimos nos lleva a una misma conclusión: el abandono. Abandono de los que amábamos, de los que prometieron quedarse, de los que juraron entendernos, pero también abandono de oportunidades, de planes, de sueños. Y cuando el abandono se repite, cuando se acumula como eco en el alma, uno comienza a creer que eso es lo normal, que esa es la línea final de la historia. Se apaga la esperanza, no con un grito, sino con el silencio. Pero lo que el mundo llama final, Dios lo llama comienzo. Donde otros te dejaron, el Espíritu Santo te recoge. Donde otros cerraron la puerta, Él prepara un camino. Tu historia no termina en el abandono, porque Dios nunca la escribió con tinta de despedidas, sino con promesas eternas. Es en ese momento donde ya no queda nadie, donde tus palabras ya no encuentran oídos, donde tus lágrimas ya no provocan consuelo, que el Espíritu Santo se hace más presente. No necesita multitudes para moverse, no requiere escenarios para obrar. Él trabaja en la soledad, no porque la promueva, sino porque la redime. Donde todos te sueltan, Él te sostiene. Donde otros te olvidan, Él te llama. No por lo que hiciste, ni por lo que perdiste, sino por lo que Él ya vio en ti antes de que otros decidieran irse. Porque para el Espíritu Santo el abandono no es el cierre, es la apertura de algo más profundo, más íntimo, más real. Tu historia no es una serie de capítulos rotos, es una redención en construcción. Y a veces, para escribir nuevos capítulos, hay que soltar a personajes que ya no forman parte del guión que el cielo diseñó. Es duro aceptar que algunas personas solo estaban para un tramo, no para el destino final. Pero más duro aún es quedarse atado a un pasado que ya no habla tu idioma espiritual. Hay separaciones que no son pérdida, son protección. Hay abandonos que no son rechazo, son redirección. Y mientras tú lloras por lo que se fue, el Espíritu Santo está preparando lo que viene. Dios nunca abandona a los que han sido rechazados por el mundo. De hecho, en toda la Escritura, los que fueron dejados por todos fueron los más buscados por Dios. José fue olvidado en una prisión antes de ser levantado. David fue ignorado por su padre antes de ser ungido. Jesús fue traicionado y abandonado antes de resucitar. ¿Y tú? Tú no eres la excepción. El cielo tiene una historia contigo que aún no ha terminado.
No importa cuántos se hayan ido, no importa cuántas puertas hayan sido cerradas, mientras haya aliento en tu pecho, el Espíritu Santo sigue escribiendo. Puede que el abandono te haya hecho creer que ya no tienes valor, que lo que perdiste define lo que eres, que si otros no te eligieron es porque no hay nada especial en ti. Pero esa es una mentira construida por el dolor, no por Dios. Porque el valor no se mide por quien te acepta, sino por quien te creó. Y fuiste formado por un Dios que nunca falla, nunca olvida, nunca se rinde. El Espíritu Santo no mira tus heridas como señales de fracaso, las ve como puntos de entrada para su gloria, y cuanto más profunda la herida, más poderosa la sanación. Tu historia no está siendo ignorada por el cielo, está siendo tejida con detalle. Cada abandono que enfrentaste, cada lágrima que derramaste, cada noche en la que creíste que nadie más se acordaba de ti, está siendo redimida por aquel que no necesita multitudes para hacer milagros. El Espíritu Santo escribe en secreto lo que luego será gritado en victoria. Así que si hoy sientes que estás al final, tal vez estés justo en el punto donde lo nuevo comienza, donde el abandono humano da lugar a la adopción divina, donde lo que parecía un punto final se transforma en punto y seguido. No eres el resultado de quienes te dejaron, eres el reflejo de quien decidió quedarse, y el Espíritu Santo no te suelta. Nunca lo ha hecho, aun cuando lo ignoraste, aun cuando dudaste, aun cuando creíste que no lo merecías. Él permanece, no por obligación, sino por amor, no por lo que tú haces, sino por lo que Él es, y eso basta. Así que levanta la mirada. El abandono no define tu historia. La presencia de Dios, sí. Tu historia no termina en el abandono. Todo lo que parecía vacío, deshecho o insignificante en las manos del Espíritu Santo se convierte en escenario para un nuevo comienzo. Tú no estás en el final de tu historia, ni siquiera en el capítulo más oscuro, aunque así se sienta. Lo que vives ahora no es una lápida sobre tu destino, es un umbral hacia lo que aún no has visto. No es el cierre del libro, es apenas el giro dramático que hace que todo lo anterior cobre sentido. Porque el abandono que sientes, la soledad que te envuelve, no son sinónimo de final, sino señales de que Dios está por reescribir lo que el mundo tachó. Hay etapas en las que uno deja de esperar, no porque haya perdido la fe, sino porque se cansó de las falsas promesas humanas. En esos momentos, el corazón no quiere que alguien regrese, quiere que alguien permanezca. Y es ahí donde el Espíritu Santo no solo entra, sino que permanece, habita, reconstruye desde dentro. Lo que todos dejaron vacío, Él lo llena de significado. Lo que nadie quiso mirar, Él lo observa con ternura. Lo que el mundo descartó, el cielo ha apartado para algo mayor. No fuiste olvidado, fuiste escondido. No fuiste rechazado, fuiste preservado. Porque muchas veces Dios no te permite ser visto por los ojos de quienes no tienen la capacidad de valorarte. Él no te expone hasta que estés listo. No por castigo, sino por protección. Porque el oro no se lanza al suelo para que lo pisen. Se guarda, se pule, se eleva. Y eso es lo que está haciendo contigo ahora. Mientras tú sientes que nadie te busca, el Espíritu Santo te está formando por dentro, preparándote para que cuando llegue el tiempo, ni el abandono ni la crítica puedan detener lo que Él hará a través de ti. El Espíritu Santo no reconstruye con lo que perdiste, reconstruye desde quien eres. Él no necesita lo que te quitaron para cumplir lo que prometió, porque su obra no depende de lo que los hombres hacen, sino de lo que Dios decidió. Y cuando Dios decide amarte, permanecer, llenarte, no hay vacío que se mantenga. Su presencia comienza a ocupar cada rincón, la memoria herida, el corazón roto, los sueños suspendidos. Uno por uno, esos espacios empiezan a ser invadidos por algo que no es emoción ni consuelo barato. Es presencia real,
es comunión eterna, y cuando esa presencia entra, cambia tu percepción del pasado. Ya no ves lo que te pasó como una desgracia, sino como una plataforma. Ya no te defines por el rechazo, sino por la elección divina. Porque el Espíritu no solo te consuela, te da identidad. No solo seca tus lágrimas, te da visión. No solo te acompaña, te transforma. Lo que otros abandonaron en ti, Él lo activa. Y donde sentías que no había más que ruinas, empieza a crecer algo nuevo, no algo improvisado, sino algo planeado desde antes de que el mundo te rechazara. Mira bien, las personas que se fueron no son el centro de tu historia. Las oportunidades que perdiste no son las únicas que Dios tenía para ti. Lo que pareció terminar era solo parte de un proceso mayor. El Espíritu Santo no escribe historias de abandono, escribe historias de redención. Y si hoy te duele, si hoy te cuesta, si hoy te pesa el alma, es porque estás justo en el lugar donde Él quiere manifestar su gloria. Todo lo que sentiste que no importaba, todo lo que otros dejaron atrás, es justo lo que Dios quiere usar. Y lo hará. Pero antes de mostrarlo al mundo, necesita que tú lo creas. Que tú digas sí. Que tú abras ese corazón vacío no para buscar quien lo llene con promesas humanas, sino para que el Espíritu lo habite con eternidad. Porque la eternidad no empieza cuando mueres, empieza cuando Él entra. Entonces hoy, aunque todo parezca estar en pausa, aunque sientas que nadie piensa en ti, aunque te digan que ya es tarde o que no hay vuelta atrás, hoy el cielo dice otra cosa. Yo empiezo donde otros terminan. Yo sano lo que nadie supo tocar. Yo lleno lo que el mundo vació. Yo no te abandoné. Yo siempre estuve aquí. Y esa verdad es suficiente para transformar no solo este momento, sino todo lo que viene. Porque con Dios nada termina en abandono. Todo renace con propósito. Lo que el mundo dejó vacío, Dios lo llena de propósito. Ese vacío que duele, ese lugar interno que nadie logró habitar como esperabas, ese silencio tras la despedida, tras el rechazo, tras la indiferencia de quienes no supieron ver tu valor. Todo eso que el mundo ignoró, hoy el Espíritu Santo lo mira con intención, no con lástima, no con obligación, sino con amor, con propósito, con un plan que va más allá de las heridas, porque lo que el mundo deja vacío, Dios lo llena con eternidad. No necesitas ser recordado por todos cuando eres buscado por el Espíritu. No necesitas ser validado por multitudes cuando eres conocido por nombre desde antes de nacer. No necesitas mendigar afecto cuando ya tienes la promesa de que hay uno que permanece contigo hasta el fin de los tiempos. Ese vacío que tanto te pesaba no es un castigo, es una señal, un espacio reservado, un hueco que nadie más pudo llenar porque fue diseñado para ser habitado solo por la presencia del Espíritu Santo. Y cuando Él entra, no solo llena, reconfigura, rediseña, restaura, no solo consuela, transforma. Lo que parecía dolor sin propósito se convierte en testimonio vivo. Lo que parecía pérdida se convierte en ganancia espiritual. Porque en ese mismo lugar donde fuiste olvidado por el mundo es donde Dios decide encontrarte. Y no para remendarte, no para decorarte, sino para reconstruirte desde adentro hacia afuera, para levantar en ti una morada donde su presencia no venga como visita ocasional, sino como dueño del lugar. Cada lágrima que nadie vio, Él la recogió. Cada oración sin respuesta aparente, Él la escuchó. Cada noche donde tu alma gritaba en silencio, ¿por qué me dejaron? Él la acompañó. No fue indiferente, fue paciente. Esperó tu rendición, no tu perfección. Esperó tu entrega, no tu discurso. Porque el Espíritu no entra cuando finges que estás bien. Él entra cuando abres el pecho y dices, aquí está todo, lo bueno, lo roto,
lo abandonado, llena lo que no puedo llenar, y Él lo hace. No con lo que esperabas, no con lo que el mundo ofrece, lo hace con su verdad, con su paz, con su voz que no exige, pero transforma, con su abrazo que no se ve, pero sana más que 1000 palabras, con su presencia que no necesitas entender, solo recibir, porque su manera de llenar no es lógica, es celestial, y lo que el cielo llena, el infierno no puede vaciar. Por eso, lo que estás viviendo ahora no es un error en el guión de tu vida. Es el punto exacto donde la historia cambia de tono, donde ya no eres el olvidado, sino el escogido, donde ya no hablas de ausencia, sino de presencia, donde ya no clamas por compañía, sino que caminas con seguridad, porque sabes quién habita dentro de ti. El mismo Espíritu que descendió sobre Jesús hoy habita en tu vacío y lo convierte en altar. Sí, el mundo puede olvidar. Sí, las personas pueden pasar de largo, pero el cielo no te suelta. El cielo no te pierde de vista. El cielo no borra tu nombre, porque quien es lleno por Dios ya no depende del recuerdo de otros para saber quién es. Su identidad está sellada por una presencia que no cambia con las estaciones, ni con las decepciones, ni con las pérdidas. Una presencia que permanece, que llena, que redime. Así que hoy no te vayas con la herida, vete con la revelación. No te quedes en el eco de quien se fue, permanece en la voz de quien se quedó. No repitas más las frases de rechazo, empieza a declarar lo que el Espíritu dice de ti, porque donde antes hubo soledad, ahora hay comunión. Donde hubo silencio, ahora hay dirección. Y donde hubo un vacío que nadie supo llenar, ahora hay una plenitud que nadie puede quitarte. Tú eres templo, no ruina. Tú eres morada, no desecho. Tú eres propósito, no accidente. Y ese vacío ya no existe, porque el Espíritu Santo no solo lo llenó, lo convirtió en lugar sagrado,